sensibilización nerviosa y patología visceral. Siri et al. Indican que las aferencias viscerales tienen un papel central en el dolor crónico y el estado de la enfermedad. Batt y Owens recuerdan que a partir de la médula espinal existe una estimulación somática y visceral, eferente y aferente, que se dirige al mismo nivel segmentario del sistema nervioso autónomo. Existe un alto grado de convergencia somática y visceral en la lámina 1 de la médula espinal. Según Batt y Owens, los influjos simpáticos de las vísceras disfuncionales entran en un bucle de retroalimentación de aferencias somáticas en la misma vía del sistema nervioso central que las vísceras disfuncionales. Esto explicaría, según Patterson y Core, la facilitación segmentaria, ahora llamada sensibilización central segmentaria. Esta ilustración de Siri et al. Muestra la distribución vertebral de aferencias viscerales que inervan diferentes órganos. Las neuronas sensoriales que inervan las estructuras viscerales en el ratón se marcaron retrógradamente utilizando la toxina del cólera beta conjugada con Alexa con flúor, así como la distribución de aferencias que inervan el estómago, según Zhong, el páncreas, según Fasanella, el duodeno, según Zhong, el colon, según Christianson, o bien la vejiga, según Christianson, en los ganglios nudosos o en la raíz dorsal. En estudios de laboratorio se expresan como porcentaje del total de toxina del cólera beta positivos aferentes. En el asta dorsal de la médula, por facilitación segmentaria, se produce una disminución del umbral de la señalización inhibitoria de las interneuronas responsables de una sensibilización central, que incrementa la descarga eferente somática, simpática y motora. Cervecero indicó que un bombardeo aferente nociceptivo entrante de mensajes nociceptivos entra en un bucle de retroalimentación positiva entre médula espinal y tronco cerebral, con inhibición descendente. Los reflejos viscerosomáticos se traducen por cambios en la textura del tejido del segmento. Nullen et al. Indican que los nervios aferentes señalan procesos fisiopatológicos viscerales, donde aumenta la actividad o la sensibilización de los nervios aferentes mesentéricos. Esto tiene un papel importante en los síndromes de hipersensibilidad visceral y de dolor abdominal. Esta ilustración muestra la neuroanatomía del colon según Nullen et al. A. Representa la información sensorial del colon transmitida a través de los nervios colónicos lumbares hacia el sistema nervioso central, con estos nervios caminando muy cerca de la arteria mesentérica inferior. Una porción de la fibra de este nervio colónico lumbar caminará en el nervio intermesentérico para formar los nervios esplácnicos lumbares. El ganglio mesentérico inferior se encuentra en el origen de la arteria mesentérica inferior desde la aorta abdominal. El registro distal del ganglio mesentérico inferior sirve para estudiar la actividad del nervio aferente viscerofugal. En B nos muestra una descripción esquemática de la configuración experimental.
el registro aferente de los nervios colónicos lumbares se realiza en un órgano por medio de un electrodo de succión conectado al sistema de adquisición de datos. La distensión de la rampa se puede realizar al cerrar la puerta de salida mientras continúa el flujo de entrada de solución de Krebs. Existe una interacción compleja de sensibilización en diferentes sitios de acción del eje cerebro-intestino. Sensibilización de aferencias viscerales, sensibilización de aferencias ascendentes de la médula espinal, excitadoras descendentes alteradas e inhibidoras, influencias en las neuronas nociceptivas de la médula espinal, mala interpretación de la sensación no nociva analizada como nociva debido a sesgos cognitivos y emocionales. Es el fenómeno de hipervigilancia de Anand. Vincent et al. Indican que en la dismenorrea existe cambios centrales y que van a persistir más allá del momento de la menstruación. Christianson et al. Recuerdan que el dolor visceral utiliza neuronas sensoriales primarias que envían aferencias viscerales altamente plásticas por secreción de péptido relacionado con el gen de la calcitonina y del receptor transitorio subfamilia vanilloide 1. Estas sustancias favorecen la inflamación y las patologías viscerales. Sin embargo, existe una homeostasis tisular. Las ilustraciones de Christianson et al., abajo a la izquierda, muestran en A microfotografía de los tejidos neurales disecados, ganglio yugular vagal, ganglio nodoso vagal, nervio glosofaríngeo, el 6 nervio accesorio, 7 nervio hipogloso, ganglio cervical superior. En B, las fibras C nudosas, pero no las fibras C yugulares que inervan el pulmón y el esófago, son estimuladas eficazmente por el agonista del receptor P2X alfa y beta-metileno ATP. Se ven rastros representativos de los registros extracelulares de una sola unidad elaborada a partir de fibras C nodosas y yugulares, que se proyectan hacia el pulmón y el esófago. En C se detectó ARNM para el receptor P2X2 en las neuronas de la fibra C de nudos individuales, pero no en las neuronas de fibras C yugular. Se realizó reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa RT-PCR de célula única a partir de las neuronas vagales marcadas retrógradamente de los pulmones o del esófago. Las supuestas neuronas de fibra C se identificaron mediante la detección de ARNM de receptor TRPV1. Gebhardt et al. Describen la plasticidad o sensibilización como mecanismos nociceptivos viscerales responsables de dolor visceral crónico persistente. Existe una convergencia viscerosomática y viscerovisceral debida a la distensión colorectal inflamógena. Esta ilustración de Gebhardt et al. Nos da unos ejemplos de sensibilización en rojo. A muestra un aumento de respuestas a la distensión colorectal inflamógena. B, el despertar de una fibra aferente colorectal silenciosa, mecánicamente insensible. C, aumento de respuesta de una fibra aferente del nervio pélvico
al estiramiento circunferencial del órgano. D. Respuestas de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que inervan la vejiga urinaria de rata control, presentando inflamación de vejiga. E. Neuronas del ganglio de la raíz dorsal de una rata control y otra con inflamación de la vejiga. Brumovsky y Gebhardt indican que existen informaciones convergentes de diferentes órganos, produciendo una sensibilización cruzada de órganos, responsable de dolor referido viscerosomático. Esta ilustración de Brumovsky y Gebhardt muestra los mecanismos de sensibilización cruzada de órganos mediada centralmente. A. Corresponde a la lesión del colon, rayo. Se produce un aumento de la excitabilidad de la neurona espinal, es decir, una sensibilización central, de tal manera que la entrada normal de la vejiga también está amplificada por la neurona espinal de segundo orden. En B, la activación de una interneurona espinal inhibitoria en el colon provoca un aumento de despolarización aferente primaria, reflejo de la raíz dorsal e inflamación neurogénica en la vejiga. Gie et al. Describen un mecanismo subyacente clave de sobreexposición a factores tróficos, como factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado de las células gliales, y estos elementos son responsables de hipersensibilidades viscerales y somáticas. Resultados de la osteopatía en el tratamiento del sistema nervioso vegetativo y sensibilización central. Kingston et al. Realizaron una metaanálisis sobre las movilizaciones espinales. Encontraron respuestas simpático-excitadoras independientemente del segmento movilizado. Según el trabajo de Alessandro et al., varios elementos permiten de luchar en osteopatía contra la sensibilización. Petersen et al. Indican que la terapia manual osteopática, que utiliza las vías interoceptivas, posee una acción en la sensibilización central. Según Melzer y Stanley, Licardione et al., el contacto manual osteopático, es decir, el tacto, tiene efectos antiinflamatorios. Ruffini et al. Indican que un estado hiperparasimpático, que modula la actividad vegetativa, puede producir efectos de retroalimentación positiva sobre el estado de sensibilización. Este esquema indica la acción de las manipulaciones en la sensibilización neurológica según D'Alessandro et al. Varias terapias, incluida la OMT, podrían administrarse teóricamente para resolver la sensibilización neurológica en diferentes condiciones clínicas en las que están presentes sensibilización periférica y o central. Hensley et al., Gilles et al. Y Ruffini et al. Indican que el tratamiento osteopático influye en el sistema nervioso autónomo. Tiene efectos parasimpáticos, lo que permite un estado de afinación trofotrópica. Verck y Ulsin indican que el estado emocional o psicológico de los pacientes durante el tratamiento tiene una potencial retroalimentación homeostática y alostática que puede optimizar el tratamiento. Según Warowski et al., el tratamiento osteopático desencadena una cascada biológica y neurológica
que puede romper el círculo vicioso de la condición inflamatoria de umbral bajo. Peterson et al. Indican que la osteopatía puede modificar los estados de sensibilización en todos los niveles, utilizando las vías interoceptivas. Varias publicaciones científicas indican efectos positivos del tratamiento osteopático en caso de desequilibrio del sistema neurovegetativo. Según Curry et al., la técnica del CV4 parece aumentar la actividad parasimpática y disminuye la actividad simpática. Restablece el equilibrio simpático vagal. HVT vertebrales torácicos actúan en el componente simpático del dolor según Keystone et al. La liberación miofacial modifica el tono del sistema nervioso autónomo según Henley et al. La terapia manual produce respuestas simpático-excitatorias con la técnica de manipulación, según Perry et al. Los HVT son responsables de producir reflejos somato-viscerales, según Sato. Según Konavur-Sampat et al., los HVT torácico afectan el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y así actúan en el dolor y la modulación de los procesos endocrinos y fisiológicos neurovegetativos. Este diagrama nos muestra posibles ejemplos de protocolos de tratamiento de OMT para mejorar las respuestas homeostáticas, incluyendo la utilización de los 4 modelos clásicos: modelo biopsicosocial, modelo parasimpático, modelo respiratorio linfático, modelo simpático. Existen varios algoritmos para la integración de los principios osteopáticos y sus prácticas, así como sobre la OMT en el diagnóstico y manejo del dolor. Damer et al., utilizando técnicas viscerales, han conseguido hacer disminuir el dolor lumbar inespecífico. Vilalta-Santos et al., con técnicas viscerales, han igualmente conseguido aumentar la movilidad de la columna lumbar. Conclusiones osteopáticas sobre la sensibilización nerviosa visceral. Los influjos simpáticos viscerales disfuncionales provocan un bucle de retroalimentación de aferencias somáticas en las mismas vías del sistema nervioso central que las vísceras disfuncionales. La sensibilización central aumenta la descarga eferente somática, simpática y motora, lo que modifica reflejos viscerosomáticos, somatoviscerales y visceroviscerales. El tratamiento osteopático lucha contra la plasticidad anormal o sensibilización responsable del dolor visceral crónico permanente y de la convergencia viscerosomática y viscerovisceral. Existen numerosos trabajos científicos que indican una acción de la OMT sobre la sensibilización central y sus consecuencias. Las referencias utilizadas en este estudio son las siguientes.